de lo que ya bajamos al piso al quirófano y ella entraba a quirófano y ahí fue la última. O sea, fue como en fracción de segundos. Para mí duró mucho. O sea, fue en ese momento yo le iba viendo hasta que se iba, hasta el último. Le seguí la mirada a ella hasta el último, hasta cuando ya no le vi más. Y ella entró. Y eso me partió. Ahí empezó el miedo de verdad, el verdadero miedo. Que solo le iban a poder extraer como el 80 o 90% del tumor y que el otro 10% se iba a quedar. Y al escuchar eso me puse a llorar de nuevo. Bienvenidos a Paciencia Podcast, un espacio en donde encontrarás superación, motivación y mucho más. Acompáñanos en esta travesía y es hora de que te pongas cómodo, disfrutes y aprendas junto a nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu podcast favorito. Yo soy Jeremy. Y yo, Giancarlo. Y esto es Paciencia, porque paciencia es virtud de pocos. Como ven en el título del video, hoy vamos a hablar sobre el día de la operación, el día 0. Bueno, para ponerles en contexto y decirles médicamente qué es lo que le pasó a mi madre, les puedo decir. Ella fue operada de un tumor extraaxial gigante de base de cráneo derecho, dependiente de la clinoides anterior. Eso es médicamente hablando. Ya un poquito más adelante les vamos contando en palabras más de personas humanas. Bueno, quiero que comience mi hermano hablando sobre su experiencia, cómo él lo sintió, cómo él lo vivió y cómo él lo tomó. Bueno, el día de la operación. Este es el día más denso, el día más difícil. Sinceramente, este va a ser muy conmovedor este video. A ver, todo empezó. Bueno, al comienzo había una tentativa de operación. Y como les comenté en el video anterior, ese día no fue posible el operarle. Pero se puede decir que ya estábamos preparados psicológicamente como familia. Pero después ya llegó el día, el gran día. Entonces me acuerdo que fuimos mi padre, mi hermana y yo a la operación, porque tú te quedaste trabajando. Y bueno, llegamos al hospital. Bueno, era un lío entrar a ese hospital, ¿te acuerdas? Teníamos que tener los pases, que un pase, que el otro, que ni sé qué. Y me acuerdo que para colmo, ese día mi padre y mi hermana ya pudieron entrar, pero yo no tenía pase. Pero yo dije, o sea, fue algo muy desesperante porque ya logramos entrar todos y nosotros teníamos que coger las cosas de nuestra mamá. La maleta, su ropa, sus libros, porque estuvo ahí varios meses, entonces tenía muchas cosas. Entonces teníamos que subir al carro. Entonces yo me acuerdo que cogí todo y me fui a subir al carro. Y mi mamá ya tenía que ser operada, o sea, ya llegaba la hora. No me acuerdo exactamente a qué hora le operaron. Pero no vas a creer que yo salgo y el guardia ya no me dejaba entrar. Y le rogué, le dije, por favor, entiéndame, le van a operar a mi mamá. Me tengo que despedir de ella. Y que no, me metí a la fuerza. Literal, me metí a la fuerza, pa. Y me acuerdo que al lado del guardia había como que una oficina, que había otro guardia que vigilaba a las personas que estaban adentro. Y yo vi que todo ese trayecto, yo caminaba todo el trayecto para entrar ya al hospital y me quedaba viendo los guardias y tal. Pero no sé, no me siguieron. Capaz vieron mi desesperación, yo no sé. Y llegué con las justas. Ah, no, pero me equivoco. Mi hermana no estaba ahí en el comienzo. Mi hermana llegó después. Estábamos solo con mi papá y la hermana de mi mamá, una tía, que nos acompañó. Sí, así fue. Y bueno, esto sí fue demasiado triste. O sea, fue una despedida demasiado triste porque antes de cuando yo entré a ver las cosas de mi mamá, yo estaba conversando con ella. Y
y estábamos conversando normal. Tranquila, mi reina, todo va a salir bien, tranquila, mamita. Y todavía no, o sea, todavía no llegaba el momento. Entonces podíamos, digamos, de cierta manera conversar, pero yo ya temblaba de los nervios. Y me acuerdo que justo cuando estaba hablando con mi mamá, le llamó a mi hermano. Y ahí yo escuché como ella lloró, despidiéndose. Entonces, después de eso ya fue lo que te conté, lo que yo salí. Regresé y ya la encontré a mi mamá en la camilla. Literal, cuando te van a operar desde el cuarto, o sea, desde la habitación, le sacaban en camilla ya, en la camilla. Y me acuerdo que ella veía así para arriba. Y yo estaba ahí con mi papá. Y mi papá dándole besos, despidiéndose. Y yo también despidiéndome de ella. La acompañé todo ese trayecto, todo ese piso de neurocirugía. Yo la acompañé, le besé la cabeza, le toqué la mano. Todo ese momento sí fue demasiado triste. Y me despedí, pero obviamente lloré. O sea, no me salió ni nada, ni creo que 2 palabras. Me salieron 2 palabras y ya mi mami estaba ahí en la camilla. O sea, ya fue muy, muy, muy denso. Y le acompañamos hasta el quirófano. Bajamos en el ascensor con mi mami. Y mi mami iba viendo un punto fijo, una mirada. Y así, se despedía así. Victoria, Victoria. Todo va a salir bien, Victoria, Victoria. O sea, muy entusiasmado. Y obviamente, ¿qué miedo sentiría ella, pues, dentro de ella, ¿no? O sea, pero mi papi y yo ya, después de lo que ya bajamos al piso al quirófano, y ella entraba al quirófano, y ahí fue la última. O sea, fue como en fracción de segundos. Para mí duró mucho. O sea, fue en ese momento yo le iba viendo hasta que se iba, hasta el último. Yo le seguí la mirada a ella hasta el último, hasta cuando ya no le vi más. Y ella entró. Y eso me partió. De ahí sí, ahí empezó el miedo de verdad, el verdadero miedo. De ahí yo me acuerdo que estábamos como locos. Mi papi se quedó abajo porque abajo, donde te digo de lo de los guardias, al lado es la salita en la que se proyecta quién está en operación, cuando ya está por acabarse la operación y cuando ya terminó la operación. Entonces mi papá pendiente de ahí, yo arriba, afuera del quirófano, y ni siquiera me dejaban estar ahí, pero a mí no me importaba. Me mandaron 3 veces y 3 veces me fui y me regresé. Y pasé dándome vueltas de ese hospital, dándome vueltas. Eso fue en la mañana. Exactamente no me acuerdo la hora, pero fue de mañana. De ahí llegó mi hermana y estuve con ella, pero casi no conversábamos. O sea, era un nerviosismo. Yo me acuerdo que estaba sentado. Yo tengo imágenes de mi celular de justo el momento en el que estaba sentado, justo el lugar. Y me acuerdo que, o sea, sentíamos demasiado miedo. Mi papá estaba demasiado nervioso. Y yo también, o sea, una incertidumbre, o sea, gigante. Y me acuerdo que justo ahí teníamos un amigo de la familia, que él estaba haciendo el internado ahí, creo que era. Entonces él pudo obtener información y me acuerdo que nos dijo el 75% del tumor ya está extraído. Entonces para nosotros fue full felicidad. O sea, yo me acuerdo clarito, él bajaba y todito siguiéndole, mi papi y yo así atrás de él, así. O sea, una desesperación por escuchar qué estaba pasando. Pero al mismo tiempo nos dijo que mi mami estaba muy nerviosa antes de la operación, que entró demasiado nerviosa. Entonces, eso, o sea, a mí me da mucha pena contar esto porque literal ella se fue. O sea, esa fue la última vez que yo le vi y ella estaba súper bien, o sea, completita. Y bueno, fue una operación larguísima, larga, o sea, le acabaron de operar en la noche, y me acuerdo que ya nos llamaron y ahí sí pudimos entrar los 3, mi ñaña, mi papi y yo. Y entramos justo nos dio el diagnóstico ahí, en el quirófano, o sea, afuerita.
La doctora estaba cansadísima y dijo, fue una operación muy complicada. Muy complicada. Pero todos, o sea, yo estaba cogido de la mano de de mi papá y de mi ñaña. Y o sea, yo ahí a la expectativa, ¿no? Y solo como que nos dijo eso. Fue muy complicada, perdió mucha sangre y eso. Y la pregunta de cualquier hijo, ¿no? O sea, yo le dije, pero ¿cómo está? O sea, que no me supo responder nada. Entonces, me dijo eso y se fue. Nos dijo eso y se fue. Y después teníamos que esperar a que mi mami suba a terapia intensiva, porque ella tenía que estar en terapia intensiva, ¿no? Estaba en coma, tenía que estar en coma. Entonces yo me acuerdo que nosotros esperando a que suba, esperando todos ahí a que suba. Y esta es una parte que es una parte pero que me destrozó. Yo me acuerdo que mi mami ya subió y estaba toda tapada, obviamente, o sea, tapada toda. Y justo estaba destapada un pie de ella. Y yo vi sus uñas, vi su pie, o sea, vi su pie y me cogió algo, o sea, de adentro tan fuerte que yo dije, mi mamita, o sea, mi mamá. Pero ya le metieron a terapia intensiva. Pero yo vi su pie y eso me destruyó. Me destruyó. Ese momento yo sí me destruí. Y mi papi me dijo, ¿pero qué pasó? Me dijo, si tú eras el que nos dabas ánimos. Yo ya no podía, o sea, ese momento yo ya me cogía la cabeza, me arrodillaba, ya fue un dolor intenso. Y yo no tuve el valor de entrar a ver a mi mamá. Podíamos entrar a ver, ya obviamente eso ya era post operación, pero al mismo momento entró mi papi y mi mami, mi papi y mi ñaña. Y yo no tuve el valor, o sea, yo no quería verle así. Y me acuerdo que ya de ahí nos fuimos a dormir a la casa de mi tía, porque todo esto fue en Quito. Y otra de las cosas que me dolía mucho era que yo cogí su celular. A mí me entregó su celular mi mami, eso me olvidé de contarte. Antes de ya despedirnos, le apagó y me dio a mí. Y yo llegar a la casa con el celular de ella, sus cosas, o sea, eso me destruyó. Ver su celular ahí, yo no le prendí hasta que yo dije, el celular yo le prendo cuando ella esté en condiciones de usar su celular. Entonces, o sea, en resumen fueron horas de horas que estuvimos ahí con el miedo más grande del mundo, el miedo más grande que puede existir. Y así fue el día de la operación. Las horas me pasaban lentas, porque yo no sabía qué hacer. O sea, ya solo era una persona con demasiado miedo. Y así es como fue, como yo lo sentí, como yo lo viví, esto de la operación. ¿Y tú? ¿Qué estabas haciendo y qué sentiste? Bueno, el día de la operación, yo me acuerdo que estaba en un trabajo que era en una plaza para una empresa grande, que quise pedir permiso para irme a ver a mi mamá y no me dieron el permiso para ir a ver y me tocó quedarme a trabajar. Me acuerdo que no me acuerdo si fue por chat o me llamaron, ustedes me dijeron que ya entró al quirófano. Que ya entró al quirófano y yo trabajaba en una plaza que era como vendedor y yo estaba como que a la vista de todos, de toda la gente que pasaba, era un vidrio así de cristal, todo. Y yo estaba ahí sentado en un cubículo y me acuerdo que yo solo me agaché y me puse a llorar. Ahí, o sea, tenía alrededor mío unas 20 personas, mis compañeros de trabajo, la gente que pasaba por este mall, y yo solo me agaché. Y fue el día más desesperante de mi vida. Me acuerdo que ese día no pude trabajar, no podía hablar con nadie, o sea, no podía trabajar, o sea, yo estaba solo ahí sentado
sobrepensando, pensando en todo. Yo era solo piensa, y mis compañeros se acercaban a mí, me intentaban decir, porque ellos se dieron cuenta que yo estaba mal. Me intentaban como que decir qué te pasa, y yo les contaba que mi mami acaba de entrar al quirófano y ellas me trataban de dar aliento, me abrazaban, me decían que todo va a estar bien, que tranquilo, y yo solo estaba ahí sentado. Me acuerdo que fue que toda mi jornada no trabajé por la preocupación, por la incertidumbre de qué va a pasar, por todo, o sea, ese sentimiento de, primero, no poder estar ahí, y segundo, que por un trabajo no poder estar ahí. O sea, yo, aparte que me sentía mal por la operación, me sentía mal por no estar ahí. Me sentía súper mal el tener que estar lejos de donde tengo que estar. Fue una situación la cual yo, con un pequeño mensaje, dar a la gente que siempre priorices tu familia, y momentos así siempre priorices. Yo me arrepiento en el alma no haber ido a estar allá. Yo me despedí de mi mami una semana antes o algo así, que cuando fuimos de Quito, que fue el anterior video, la última vez que le vi, pero no estuve en ese momento. No sé cómo no te pueden dar un día para ir, pero no les importa a ellos, o sea, no les importa a ese tipo de gente. Darles como mensaje que, como les digo, siempre prioricen a su familia. Siempre hoy tienen que ser lo primero. Yo sé que el trabajo es importante, yo sé que ese tipo de cosas es importante, pero siempre primero tu familia. Siempre primero tu familia. Me acuerdo que yo estaba ahí sentado y me contaron que solo le iban a poder extraer como el 80 o 90% del tumor, y que el otro 10% se iba a quedar. Y al escuchar eso me puse a llorar de nuevo, porque yo me ponía a pensar y decía, o sea, ella está en quirófano y tiene que salir, y en algún momento de su vida le va a tocar volver a entrar al quirófano, porque ese 10% estaba en una zona muy complicada del cerebro. Esa fue mi experiencia al tener que estar en un trabajo. Como les digo, nunca prioricen algo así por un familiar. Bueno, eso como mensaje final, decirles que el trabajo es importante, muy importante, eso todos sabemos, pero el estar en los momentos duros de una persona, en estar en los momentos duros con tu familia, no lo compra nada de dinero, ningún trabajo, nada, esa experiencia, ese momento. Así que siempre, aunque tengan lo que sea, estén ahí, estén en los momentos que en verdad se necesita. En ese momento yo recién había entrado a trabajar y no podía incumplir ese tipo de cosas que te ponen cuando tú entras a trabajar, que te imponen
hace que tú en ese momento pienses de cierta manera. Pero tienes que entender y reconocer de que estuvo mal, y estuvo mal que tú acates eso. Así que ahora yo me doy cuenta y me arrepiento, pero no puedes hacer nada más que arrepentirte, y está bien. Eso, amigos. ¿Quieres decir algo más? Sí, me olvido de full cosas, así cuando cuentas muchas cosas te olvidas. Y yo también me acuerdo que ese día de la operación hubo un gran amigo que se hizo presente, y fue el Cristian, que llevó un ramo de flores para mi mamá ese día, porque él también quizás pensó que mi mamá ya salía y ya, pero no era una operación tan complicada, que no era así, pues. Entonces, igual como mensaje final, yo les puedo decir que ese miedo que yo sentí no le deseo a nadie. Yo quisiera que nadie tenga que pasar estas situaciones, pero si es que alguna vez en sus vidas pasan, quisiera que este contenido, estos videos nuestros les sirvan de apoyo emocional, porque yo lo único que les puedo decir es que cuando estén en una circunstancia muy difícil, no se hundan más en su dolor, sino ese dolor transfórmenlo en positivismo, en buena vibra y en buenos pensamientos. Porque si estás hundido y piensas en cosas negativas, es muy probable que pasen las cosas negativas, pero no es descartable que pasen cosas positivas. Así que cuando hay por lo menos el 1% probable de una cosa, créela, no lo minimices por pequeño que sea el porcentaje, sino cree en eso y transforma esa triste realidad en un pensamiento o en una vibra positiva. Eso, fue un momento muy, muy, muy duro. Muchas cosas se me olvidan, se me pasan, pero eso, solo en esos momentos duros no se hundan más. Bueno, amigos, eso sería todo por el video de hoy. Como el Jan dice, siempre piensen en positivo. Aunque todo lo vean mal, aunque todo lo vean negro, lo vean lo peor posible, siempre piensen en el mejor escenario. Porque a veces somos personas que pensamos en 1000 maneras de cómo podría salir mal algo. Tú te vas, a hablar en público y piensas las 1000 maneras de cómo te puede salir mal el hablar en público. Pero, ¿por qué no cambias eso y piensas la manera de cómo puede salir perfecto y solo te enfocas en eso? Bueno, amigos, gracias por escucharnos. Como siempre, decirles que somos todos humanos, pero cada uno es único y diferente. Así que enfócate, ama mucho, confía en ti y gracias por todo. Suscríbanse, denle mucho amor, compartan con alguien que creen que necesite. Comenten algo que quieran saber, pregunten, son libres de hacer lo que sea. Nosotros somos abiertos a responder a lo que ustedes quieran. Gracias por todo, denle mucho amor y nos puedes encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Comparte y ayúdanos a cambiar el mundo. Gracias.